Quédate con nosotros, Señor. Al escuchar al forastero, algo cambia en los alicaídos caminantes de Emaús. Renace en ellos no tan solo una nueva esperanza y una nueva alegría, sino que su caminar se vuelve más decidido. El desconocido les ha trazado una meta clara: volver a casa. No es ya regresar al único sitio que les queda. El hogar es más que un simple refugio donde uno se retira derrotado a esperar si hay algo que aún se puede hacer. El forastero dio al caminar de los discípulos un sentido renovado. La casa ha vuelto a ser el lugar donde se es bienvenido, donde se puede recibir a otros, un lugar donde conversar con los amigos. Al recordar constantemente solo lo perdido, todo lo que a uno le rodea no habla ya de otra cosa. Los árboles, las flores, los valles y colinas, todo, absolutamente todo no hace más que reflejar la propia tristeza. Todo se vuelve triste. Si muere una persona querida, todo habla de ella. Todo toma color de luto. Mas cuando en este caminar se acerca alguien y nos abre los ojos a la misteriosa realidad de que la muerte del amigo no es el fin, sino un nuevo comienzo, no solo una dolorosa desgracia, sino el camino hacia la libertad, no solo una fea y terrible destrucción, sino un dolor que lleva a la glorificación, entonces se descubre en todo algo maravilloso. Se descubre que el volver a casa es la expresión de un profundo anhelo del corazón. De todo lo que su compañero de camino les había dicho, una palabra se les había grabado de modo especial: la palabra gloria. ¿No debía el Mesías padecer todo esto para entrar así en su gloria? Era como si la palabra gloria estuviese flotando en el ambiente. Desde el momento en que él la había pronunciado, sus corazones comenzaron a enardecerse. Les había ayudado a ver aquello a lo cual antes habían sido completamente ciegos. Solo habían visto lo trágico. Lo otro, gloria, luz, belleza, verdad, les parecía algo irreal e inalcanzable. Volver a casa era ahora un placer. El hogar vuelve a ser el sitio donde hay una mesa, en torno a la cual se puede uno sentar para comer y beber con los amigos. ¿Y ese forastero no había llegado a ser un amigo? Había sido su compañero de ruta. La casa es el lugar apropiado para recibirlo. Por eso le dicen: quédate con nosotros. El día ya declina, la noche se avecina. Él no pide hospedaje, no busca un albergue donde cobijarse. Todo lo contrario, hace ademán de seguir adelante, pero ellos le insisten. Le obligan a que se quede con ellos y acepta. Entra y se queda con ellos. Quizás nunca hayamos reparado en que la celebración es una invitación a Jesús, a que venga con nosotros a casa. Solemos entenderlo a la inversa, que es Él quien nos invita a la mesa, al banquete. Jesús quiere ser invitado. Si no lo hacemos, Él sigue de largo, nunca se impone. Si no le franqueamos la puerta para hospedarle, siempre seguirá siendo un extraño para nosotros, un extraño simpático quizás y maravilloso, con quien hemos pasado un rato estupendo, pero siempre un extraño. Porque puede ocurrir que, a pesar de habernos abierto los ojos y habernos hecho ver que nuestra vida no era tan insignificante como creíamos, siga siendo un desconocido con quien nos encontramos de paso, persona impactante con la cual nos entretuvimos, persona
de la cual hablaremos luego a la familia o con los amigos, pero cada uno tendrá, sin dudas, el recuerdo de un encuentro semejante, en un viaje, en una reunión, en una fiesta. Más tarde lo cuenta a otros. ¿Saben con quién me encontré hoy? Una persona extraordinaria, fascinante, increíble. Uy, me gustaría que ustedes también la hubieran podido conocer, hablar con ella. Lo que pasa es que luego la perdí de vista. Se fue, no sé dónde. Por interesantes, sugestivas e inspiradoras que hayan sido ciertas personas, si no las hospedo en mi casa, en mi vida, no pasa nada importante. Nos llevaremos un recuerdo hermoso, algunas ideas interesantes, pero mi vida, en el fondo, no cambia nada. Sin la invitación a pasar, que es la expresión del deseo de una relación estable, lo bueno que hayamos escuchado no será de provecho alguno. Será a lo más una novedad más entre tantas que nos bombardean a diario. Es una característica de nuestra sociedad actual que los encuentros, aun los más llamativos, no dejen huella profunda. Acumulamos buenos consejos, lindas ideas, ricas opiniones, pero no es más que el agregarse un consejo, una idea, una opinión a tantas otras. Tomamos nota, buena nota, pero no nos decidimos seriamente a nada. Todo sigue siendo simplemente muy interesante, muy lindo, muy rico, entre tantas cosas lindas e interesantes, vistosas, que encontramos en el camino. Solamente si a todo esto se añade el quédate con nosotros, es posible que de un encuentro interesante se llegue a una relación estable que nos haga cambiar sensiblemente. Podemos decir, qué lindo fue haberte conocido, gracias por todo, me has ayudado mucho y me has animado, te deseo lo mejor, adiós. O podemos decir, lo que usted me ha dicho me tocó profundamente, algo cambió en mi vida. Por favor, venga conmigo. Quisiera mostrarle dónde y cómo vivo. En este invitar a entrar en casa y verlo todo, está la gran diferencia. Este es también el momento decisivo en la celebración eucarística. Es el instante del convite. Ven, Señor, a mi casa, quédate conmigo. Jesús es un excelente interlocutor. Su palabra está llena de sabiduría. En su compañía el corazón se enardece. Su mensaje es un desafío, pero ¿lo invitamos? ¿Deseamos de verdad que venga con nosotros y vea detenidamente nuestro interior? ¿Nos gustaría presentarle las personas con las cuales vivimos? ¿Le permitiríamos que pusiera el dedo en los puntos más sensibles? ¿Qué tal si quiere echar un vistazo a las recámaras, a las habitaciones, a los rincones que mantenemos bien ocultos? ¿Estamos dispuestos de verdad que se quede con nosotros cuando se hace noche y el día ya ha declinado? Para una auténtica celebración eucarística es preciso invitar a Jesús a que entre. No basta decir, qué interesante que es esto. Tenemos que decir, confío en ti, me fío de ti. Todo el ser, cuerpo y alma. Decir, ya no tengo secretos para ti. Puedes mirar todo lo que hago, oír todo lo que digo. No quiero que seas para mí un extraño, sino que seas mi amigo, el de mayor confianza, que me conozcas, no solamente en lo que hago con mis compañeros de ruta, sino también en mi interior,
cuando estoy solo con mis pensamientos y sentimientos. Y más que nada decir, yo también quiero conocerte, no tan solo como un acompañante ocasional, sino como el amigo del alma. Decir esto no es nada fácil. No es nada fácil porque temerosos no confiamos, así como así a otros lo que se esconde en nuestro interior. Hay rincones del propio ser que me oculto a mí mismo. Hay pensamientos, sentimientos, deseos tan desconcertantes que prefiero hacer como si no existieran. Y a pesar de todo esto, nuestras ansias tienden a amar y a ser amados. Pero esto no es posible si no estamos dispuestos a conocer al otro y que el otro nos conozca a nosotros. En última instancia, todo se reduce al gran interrogante: ¿confío plenamente en él? ¿Abandono del todo y sin reservas todo mi ser en sus manos? Cuando después de las lecturas y de la homilía en cada misa profesamos nuestra fe, digo, sobre todo el domingo y solemnidades, diciendo: creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica, en la común unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Estamos invitando a Jesús a nuestra casa y aceptamos el camino que Él nos enseña. Como parte de la celebración eucarística, el credo es mucho más que un resumen de las enseñanzas de la Iglesia. Es la profesión de nuestra fe y de nuestra esperanza. La palabra griega pistis, fe, es al propio tiempo confianza. Cuando hacemos profesión de fe, decimos solamente sí, sí, al que nos explica las Escrituras. Escrituras que hablan de Él. Sí, no solamente a lo que dijo, sino al que lo dijo. Y este sí nos reúne en torno a la mesa. Al dar este sí, hacemos algo más que caminar en su presencia. Nos abrimos a una unión muy estrecha con Él. Esto es la común unión. Los dos amigos invitan al forastero. Quédate con nosotros, sé nuestro huésped, le dicen. Le piden que deje de ser un extraño y que entre en trato familiar con ellos. Esta es la hospitalidad verdadera. Ofrecer un lugar seguro donde pueda él llegar a ser un amigo, un miembro de la familia. Comenzaron siendo 2 amigos y un forastero. Ahora ya son 3 amigos, sentados en torno a una misma mesa. La mesa es el lugar propio de la familia y de la amistad. En ella descubrimos el uno al otro. Allí oramos, conversamos, compartimos nuestros problemas, manifestamos nuestros sentimientos, comemos y bebemos juntos. Vamos, sírvete, le decimos al invitado, que para eso lo preparé. En la mesa salen a relucir tantas historias, viejas y nuevas. La mesa es lugar para reír y para llorar. Las cosas buenas son más hermosas, las malas más dolorosas. Sentados a la mesa, pronto notamos si hay amistad y común unión o, si por el contrario, hay rechazo y división. Es allí donde más se sienten las distancias, donde los niños perciben las tensiones que existen entre los padres, donde los hermanos manifiestan los celos y retorcimientos que hay entre ellos, donde salen a relucir los reproches y hasta las tazas y los platos se vuelven instrumentos de violencia. Es el lugar
donde más dolorosamente se siente la falta de contacto, donde el silencio se hace insoportable. En la noche de la pasión, Jesús, recostado con los suyos en torno a la mesa, manifestó cercanía, pero también distanciamiento. Partió el pan y entregó el cáliz como signo de amistad, pero dijo también: miren, la mano del que me entrega está a la mesa, a mi lado. Lucas 22:21. ¿A quién de nosotros no se nos vienen a la memoria escenas de la mesa familiar, sobre todo de días festivos, de la niñez, de la juventud o recientes? La mesa de Navidad, la torta de cumpleaños, el día de Acción de Gracias, algún bautismo, algún banquete de bodas. Recordamos rostros alegres, también tristes, tensos, agresivos. Quizás abandono de la mesa por parte de alguno. Lágrimas, silencios interminables. ¿Sí? Nunca somos más sensibles, somos más sensibles que cuando dormimos o comemos juntos. Es que son los lugares de más íntima cercanía y también de los mayores agravios. Y tengo para mí que la mesa es el más importante porque allí se reúnen todos los que pertenecen a la casa y donde la común unión, la hospitalidad y la generosidad mejor se pueden hacer realidad. Jesús acepta la invitación de sus acompañantes. Entra en la casa y se sienta a la mesa con ellos. Le ofrecen el sitio de honor. Está en su casa. Ellos están a su lado. Le miran y él los mira. Todo se hace cercanía, amistad, común unión. Todo se hace cercanía, amistad, común unión. Entonces, sucede algo que un ojo inexperto apenas puede percibir. Jesús entra como huésped, pero apenas transpone el umbral de la puerta, se convierte en anfitrión. Y como tal, los invita a entrar en común unión plena con Él. Los invita a comulgar con Él. Los invita a comulgar con Él. Es eso lo que ocurre en cada misa, en cada Eucaristía. Cuando te pones en actitud de confianza, apertura y disponibilidad para que ese Jesús al que invitaste a tu vida se transforme en anfitrión que invita a vivir y a hacer común unión con Él. No se trata solamente de recibir la hostia consagrada en el amén, es mucho más. Se trata de hacer común unión con Él, permitir que Él penetre en mi vida, la tome, la asuma. En realidad, al comulgar con Cristo, Él asume todo mi ser, Él asume toda mi vida, Él me cristifica. Es la invitación de Él a comulgar con Él, a vivir en común unión con Él, en común unión de sentimientos, en común unión de pensamientos, en común unión de proyecto, de mirada, de horizonte,
en común unión de vida. En lo que diría San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Comulgar. Tomen y coman. Cuando Jesús entra en la casa de los discípulos de Emaús, ésta se hace su casa. El huésped se vuelve anfitrión. El invitado invita. Los dos discípulos que habían puesto su confianza en el forastero, por eso lo invitaron a entrar en su casa, son conducidos ahora hasta la intimidad de su anfitrión. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo ofreció. Lucas 24:30. Tan sencillo, tan ordinario, tan claro y sin embargo tan distinto. ¿Qué más se puede hacer cuando se comparte el pan con los amigos? Se lo toma, se bendice, se parte, se reparte y se entrega. Para esto está el pan, para tomarlo, bendecirlo, partirlo y entregarlo. Nada nuevo, nada llamativo. Todos los días ocurre en innumerables hogares. Es parte de lo esencial de la vida. No podemos vivir sin que se tome el pan, sin que se lo bendiga, se lo parta y se lo entregue. Sin el pan no hay mesa comunitaria, no hay paz, no hay amor, no hay lazos de amistad, no hay esperanza. Con el pan partido y entregado, todo se renueva. Muchas veces olvidamos que la Eucaristía es un gesto sencillo y humano. Los ornamentos, las velas, los acólitos, los monaguillos, los grandes libros, los brazos extendidos, el altar, el canto, el pueblo, en fin, nada de esto parece ser particularmente sencillo y ordinario, pero tenemos necesidad de ello para seguir la ceremonia y comprender su significado. No obstante, en su raíz, no se trata de otra cosa que lo que ocurrió en aquel pequeño pueblo de Emaús entre los tres amigos. Hay pan y vino sobre la mesa. El pan se toma, se bendice y se entrega. Algo que ocurre en cualquier mesa. De una mesa que lo que quiere es ser mesa de paz. Siempre que invitamos a Jesús a nuestra casa, es decir, a nuestro interior, con sus luces y sus sombras, y le ofrecemos el puesto de honor, Él toma el cáliz, el pan, y nos lo entrega mientras dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. ¿Nos sorprende esto? En realidad no. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? ¿No sabíamos que ya no era un extraño para nosotros? ¿No habíamos visto ya antes cómo tomó el pan, cómo lo bendijo, lo partió y lo entregó? Precisamente era esto lo que había hecho. Frente a la muchedumbre que durante horas había escuchado su palabra, lo que había hecho en la sala alta, antes de que Judas lo entregara a la pasión, lo que había hecho tantas veces cuando al anochecer se habían reunido con él para compartir una cena frugal. La Eucaristía es el gesto más ordinario, es decir, más sencillo y al propio tiempo más divino
que podamos imaginarnos. Es la verdad de Jesús, tan humana y tan divina. Es también la historia de Jesús, como San Pablo nos lo cuenta en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, haciéndose semejante a uno de tantos. Así, presentándose como un simple hombre, se abajó, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la historia de Dios que quiere hacerse cercano, tan cercano que hasta podemos verlo con los propios ojos, oírlo con nuestros oídos, tocarlo con nuestras manos, tan cercano que no hay nada entre Él y nosotros, nada que nos separe, nada que nos distancie. Jesús es Dios para nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Jesús es Dios que se entrega enteramente a sí mismo. Da todo lo que puede dar. Coman y beban, esta es mi sangre, esta es mi carne, soy yo para ustedes. Todos conocemos y sentimos el deseo de darnos. Sé mi huésped, decimos. Y en tanto alentamos a los huéspedes a servir, es como si dijéramos: sé mi amigo, sé mi compañero, sé mi amor, sé parte de mi vida. Quisiera dárteme a mí mismo. En la Eucaristía, Jesús se da todo. El pan no es tan solo el signo del deseo de ser nuestro alimento. El cáliz no es solo signo de su disposición de que lo bebamos. Pan y vino se hacen al entregársenos su cuerpo y su sangre. Sí, el pan es su cuerpo entregado por nosotros. El vino es su sangre derramada por nosotros. Dios no solamente se hizo carne por nosotros en un país lejano, se hace presente también aquí. En el momento de la celebración eucarística, Dios no se reserva nada, se da todo. Este es el misterio de la Eucaristía. Encarnación y Eucaristía son las dos mayores expresiones del inmenso amor de Dios que se hace donación de sí mismo. Así, el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la mesa son el mismo sacrificio, la misma autodonación de Dios que llega a la humanidad entera aquí y ahora. La palabra que mejor expresa el misterio del amor que se entrega es la palabra comunión. Esta palabra encierra la realidad de que Dios no solamente nos enseña, instruye e inspira, sino que quiere ser uno con nosotros. Toda la larga historia de la relación de Dios con nosotros, los seres humanos, es la historia de una común unión profunda. San Agustín dice: inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Pero si pienso detenidamente en la increíblemente dolorosa historia de mi salvación, comprenderé que no solamente nosotros tenemos ansias de ser de Dios, sino que Dios mismo ansía hacerse nuestro. Es como si Él dijera: inquieto está mi corazón hasta que encuentre descanso en ti, mi amada creación. Desde Adán y Eva y todos los seres humanos hasta Jesús, y desde entonces siempre, Dios quiere que los suyos lo reciban. Yo te he creado,
Te di todo mi amor, te conduje, te protegí, te hice la promesa de satisfacer todos tus anhelos. ¿Dónde está tu respuesta? ¿Dónde tu amor? ¿Qué más puedo hacer para que me ames? Lo seguiré intentando hasta que un día comprendas cuánto ansío tu amor. Dios desea la común unión. El ser uno, vivo y auténtico, desea la unión que sea una relación que se fundamente sobre una plena reciprocidad. No debe ser querida ni impuesta, sino una común unión ofrecida y aceptada en libertad. Dios hace todo, se hace niño, necesitado de los demás, se hace adolescente, que debe ser orientado, se hace maestro en busca de discípulos, se hace profeta que busca quien le acompañe en su obra. Finalmente es el hombre muerto, traspasado por la lanza y puesto en el sepulcro. Después de todo esto, frente a nosotros nos mira, preguntándonos lleno de tierna expectativa: ¿me amas? Y de nuevo: ¿me amas? Y por tercera vez: ¿me amas? Este ardiente deseo de Dios de entrar en trato íntimo con nosotros es el núcleo de la celebración de la Eucaristía, que se hace vida eucarística. Dios, al hacerse hombre, no quiere entrar en la historia solo en una época determinada y en un pueblo concreto, sino que quiere ser en todo tiempo y en cada lugar nuestro alimento. Por eso Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Y en el momento de tenerlo en nuestras manos y llevarlo a la boca para comerlo, en ese mismo momento se nos abren los ojos y le reconocemos. La Eucaristía es un conocer. Es la plena certeza de que aquel que toma, bendice, parte y da es el que desde el principio de los tiempos anhela entrar en común unión con nosotros. La común unión es lo que Dios quiere. Y nosotros deseamos y hemos sido creados con un corazón que solo es capaz de ser saciados por aquel que lo ha creado. Dios conoce estas ansias. Nosotros apenas las conocemos, solo las intuimos. Vamos en busca de esta unión por todos lados. La buscamos en la maravillosa belleza de la naturaleza, en las criaturas, en las actividades humanas, en la agitada historia del mundo. Pero que este simple partir el pan, tan cotidiano y poco llamativo, sea el lugar donde encontrar la unidad, la común unión por la que tanto suspiramos y que nos pasa desapercibido. Mas, después de encontrarle a Él, de contarle nuestros sufrimientos, después de escucharle y de haberlo invitado a entrar en nuestra intimidad, nos damos cuenta de la común unión, de que la común unión que siempre habíamos esperado alcanzar es la misma que estaba allí, a la puerta, a la espera de dársenos. En el relato del episodio de Emaús hay una frase que nos lleva al centro del misterio de la común unión.
y le reconocieron, pero él desapareció. En el instante mismo en que los dos amigos le reconocen al partir el pan, él ya no está con ellos. Ya no le ven sentado a la mesa con ellos. Al entrar en la común unión más profunda, el desconocido amigo ya no está. Precisamente cuando está más cerca, se convierte en ausente. Es aquí donde tocamos el aspecto más misterioso de la Eucaristía, que el encuentro más profundo se realiza en la ausencia. Ambos le habían escuchado antaño durante largas horas, habían caminado con él de pueblo en pueblo, le habían ayudado en su predicación, habían descansado con él, comido con él. Con el correr de los días había llegado a ser su maestro y su guía. Todas sus esperanzas en un futuro nuevo y mejor las habían puesto en él. Sin embargo, nunca le conocieron en profundidad, nunca le comprendieron plenamente. Él mismo ya se lo había advertido muchas veces. Esto no lo pueden entender ahora, más tarde sí lo comprenderán. Juan 13. Creían estar más cerca de él que nadie, pero él les repetía: se los digo ahora, mientras estoy con ustedes, para que cuando me haya ido recuerden todo lo que les he dicho y lo comprendan. Juan 14, 25, 26. En una oportunidad incluso les había dicho que les convenía que él se fuera y entonces recibirían el Espíritu Santo para conducirlos a la verdad plena. El Espíritu les abriría los ojos para darles el pleno conocimiento de quién era Él y para qué había venido. Durante todo este tiempo no celebró común unión. Estaban sí con Él y con Él comieron. Eran sus discípulos, incluso amigos, pero no habían entrado en plena común unión con Él. En muchos aspectos seguía siendo el otro, que les precedía y les señalaba el camino. Pero cuando comen el pan que Él les da y les reconocen, este conocimiento se vuelve conciencia profunda de que, desde ese instante, Él habita en ellos, de que desde ese momento respira en ellos, habla en ellos, vive en ellos. Ya no vive en ellos, es Jesús el Cristo el que vive en ellos y precisamente en ese momento desaparece de su vista. Esto es lo que en realidad vivenciamos en la celebración eucarística. Es algo tan profundo cuando vivimos la vida eucarística que nuestros sentidos corporales ya no pueden percibirlo. Ya no podemos verlo, no podemos oírlo, ya no podemos tocarlo con nuestras manos. Ha llegado hasta la intimidad más profunda, donde el poder de las tinieblas y del mal ya no llegan, donde la muerte no tiene acceso. Cuando nos tiende la mano y deposita en las nuestras el pan, cuando lleva a nuestros labios el cáliz, nos pide que nos desprendamos de nuestra amistad tan superficial que sentíamos por Él y a todo lo ligado a esta amistad, a nuestras experiencias y sentimientos humanos. Cuando comemos su carne y bebemos su sangre, algo se desprende en nosotros. Ya no lo tenemos como un simple interlocutor en el camino, pero nos ayuda a superar nuestros quebrantos. Esta es la soledad de la vida espiritual, el aislamiento de la certeza de saber que está más cerca nuestro de lo que podemos estarlo nosotros mismos. Esta es la soledad de la fe. Común unión que lleva a comunicación, a comunidad, a asamblea, a eclesía, a iglesia. Cristo que vive en ellos los une de una manera nueva. El Espíritu del resucitado, unido a ellos en el momento de comer el pan y beber la copa, no solamente les dio un nuevo conocimiento de Cristo Jesús, sino que les abrió los ojos de tal modo que ahora ya son miembros vivos de una comunidad nueva de fe. La comunión hace que nos veamos, que nos hablemos.
que hablemos de Él. Nos redescubrimos como personas que deben estar unidas en común unión en Él, con Él, por Él. Estamos solos porque Él desapareció de nuestras miradas, pero estamos unidos porque cada uno está en común unión con Él. Nos hemos hecho así un solo cuerpo al comer el pan y beber de la copa. Común unión que produce comunidad, iglesia, eclesía, asamblea, pues Dios que vive en nosotros nos hace conocer a Dios en el prójimo. Solo Dios en nosotros puede hacer que lo encontremos en el otro. Nuestra participación en la vida divina nos lleva a una nueva manera de participar en la vida de los demás. Esto podrá ser o parecer muy irreal, hasta utópico, pero si lo vivimos, se vuelve más real, concreto, que todas las realidades de este mundo, como tan bien nos dice San Pablo en 1 Corintios 10, 16, 17. El cáliz de bendición que bendecimos no significa solidaridad con la sangre de Cristo. El pan que partimos no significa solidaridad con el cuerpo y en el cuerpo de Cristo. Como hay un solo pan, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos y cada uno participamos de este único pan. Este cuerpo nuevo es un cuerpo espiritual formado por el espíritu del amor. Todo esto se manifiesta de un modo muy concreto en el perdón, en la reconciliación, en la ayuda recíproca, en la aproximación a los necesitados, en la solidaridad con los que sufren y en una siempre mayor preocupación por la justicia y la paz. De este modo, la común unión no solamente hace comunidad, sino que nos lleva siempre a la misión. Nos hace ser enviados. Nos hace ser enviados. Ite missa est. La misión comienza ahora.